Hay cosas que desaparecen sin hacer ruido. No se van en un instante dramático ni en un titular de primera plana. Se van de la manera en que se va la luz al final de la tarde, gradualmente, casi sin que nadie lo decida, hasta que de pronto ya no está y uno se pregunta exactamente en qué momento dejó de estar. Hay marcas que funcionan así. Marcas que durante décadas fueron tan parte del paisaje cotidiano de un país que nadie se tomó el trabajo de preguntarse si podían desaparecer, porque la pregunta parecía absurda, casi ofensiva, como preguntarse si el idioma podía cambiar o si las montañas podían mudarse de lugar. Marcas que eran tan México que México ni siquiera las veía ya como marcas, las veía como parte de sí mismo. Y hay algo profundamente difícil en el momento en que una de esas marcas deja de ser tuya. No porque desaparezca del estante ni porque el producto deje de producirse, sino porque deja de pertenecerte de la manera en que alguna vez te perteneció. Como una prueba de lo que eras capaz de hacer, como un argumento fabricado en vidrio y cebada que decía, sin necesidad de traducción, que este país no solo consumía el mundo, sino que también sabía producirlo con orgullo. Esta es la historia de Grupo Modelo. Pero antes de que sea la historia de una empresa, es la historia de algo más antiguo y más difícil de nombrar. El momento en que México entendió que haber construido algo extraordinario no era suficiente garantía para conservarlo. Para entender lo que Grupo Modelo llegó a significar, hay que entender primero lo que México era. En 1925, no el México de hoy con sus autopistas y sus centros comerciales y sus debates sobre tratados comerciales. Hay que entender el México que emergía de una revolución que había durado más de 10 años, que había costado más de 1.000.000 de vidas y que había dejado al país en una condición que oscilaba entre la reconstrucción y la esperanza. Era un país que necesitaba probarse algo a sí mismo, que necesitaba demostrarse que podía hacer cosas que duraran, que podía construir instituciones y empresas y marcas que sobrevivieran la violencia y el desorden y que dijeran al resto del mundo que México no era solo el escenario de sus propias catástrofes, sino también el origen de sus propias grandezas. En ese contexto, fundar una cervecería no era solo un acto comercial. Era un acto de fe en el futuro de un país que todavía no sabía con certeza qué forma tendría ese futuro. El 25 de octubre de 1925, en el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, un grupo de empresarios encabezados por Braulio Iriarte registró formalmente lo que se convertiría con el tiempo en la empresa cervecera más importante de México y una de las más reconocidas del mundo. La planta inicial estaba en la colonia Bondojito, en terrenos que entonces estaban en la periferia de una ciudad que todavía no terminaba de expandirse hacia el horizonte que hoy ocupa. Los recursos eran los de cualquier empresa fundacional, ajustados, calculados, dependientes de que cada decisión resultara correcta, porque el margen de error era mínimo y el tiempo para recuperarse de los errores era escaso. Pero lo que no era escaso era la claridad sobre lo que se quería construir. Desde sus primeros meses de operación, la cervecería, que después se llamaría Grupo Modelo, produjo una cerveza de características que el mercado mexicano de entonces no había visto en esos términos. Clara, ligera, envasada en una botella transparente que permitía ver el producto antes de beberlo, diseñada para un clima y un paladar que los fundadores conocían porque era el suyo. Esa cerveza se llamó Corona Extra. El nombre tenía una sencillez que podía parecer casual, pero que no lo era. Había algo en esa palabra, Corona, que conectaba con una aspiración que el México postrevolucionario necesitaba con urgencia. La aspiración a la dignidad, al mérito, a la idea de que algo hecho aquí podía tener la misma altura que cualquier cosa hecha en cualquier otro lugar del mundo. Una corona no es un adorno cualquiera. Es el símbolo de lo que llega más arriba, de lo que alcanzó algo que otros no alcanzaron. Y esa cerveza, en su botella transparente con su etiqueta dorada y su nombre de una sola palabra, decía exactamente eso sin necesidad de decirlo, que México podía fabricar algo que merecía ese nombre. Lo que siguió en las décadas posteriores fue la construcción paciente y meticulosa de una presencia que ningún competidor pudo igualar en los mismos términos. Grupo Modelo no creció por azar ni por la benevolencia del mercado. Creció porque sus dirigentes tomaron decisiones que en su momento requirieron valentía y que el tiempo validó una por una. Construyeron plantas en distintos puntos del país, cuando lo razonable hubiera sido quedarse en la capital y esperar a que el mercado llegara a ellos. Invirtieron en tecnología, en momentos en que la inversión no tenía garantía de retorno inmediato. Desarrollaron redes de distribución propias, en lugar de depender de intermediarios que podían llevar sus productos, o los de la competencia con la misma indiferencia. Cada decisión apuntaba en la misma dirección: construir algo que no pudiera ser fácilmente replicado ni fácilmente desplazado, porque su presencia en el mercado no dependía de una sola variable,
sino de un sistema completo que se reforzaba a sí mismo con cada botella vendida. Para mediados del siglo XX, Grupo Modelo había absorbido o establecido alianzas con cervecerías regionales que tenían sus propias historias y sus propias lealtades locales. Cervecería Modelo del Noroeste, la Compañía Cervecera de la Ciudad de México, la Cervecería del Pacífico. Cada adquisición no era solo un movimiento financiero, era la incorporación de un territorio, de una base de consumidores, de una memoria cervecera regional que pasaba a formar parte de un proyecto más grande. La Pacífico, que venía del Pacífico con toda la identidad que eso implica. La Victoria, con sus décadas de presencia en la mesa del mexicano de a pie. La Negra Modelo, con su carácter más robusto y su perfil más europeo, capaz de disputarle terreno a las importadas en el segmento que las importadas consideraban suyo. Grupo Modelo no construyó una sola marca, construyó un sistema de marcas que cubría el espectro casi completo de lo que el bebedor mexicano podía querer, desde la cerveza más accesible hasta la más aspiracional, desde la botella familiar del domingo hasta la que se pedía para impresionar en una reunión de trabajo. Esa diversidad no era redundancia, era inteligencia de mercado aplicada con décadas de paciencia. Pero el capítulo que convirtió a Grupo Modelo de empresa importante a símbolo nacional no se escribió en México, se escribió en los Estados Unidos. En 1979, Grupo Modelo comenzó a exportar Corona Extra al mercado norteamericano. El momento no parecía el más obvio para intentarlo. El mercado de importaciones en Estados Unidos estaba dominado por las cervezas europeas, que llevaban décadas construyendo una imagen de sofisticación y calidad que los consumidores norteamericanos habían aprendido a asociar con el buen gusto en materia de cervezas. Las marcas alemanas, las holandesas, las belgas, tenían una presencia que se medía en décadas de posicionamiento cuidadoso. Entrar en ese mercado con una cerveza mexicana, en un momento en que México no era precisamente la primera referencia que venía a la mente cuando un consumidor norteamericano pensaba en calidad, era una apuesta que requería algo más que un buen producto. Requería una idea. La idea fue tan simple que su simplicidad podría hacer pensar que fue accidental. Pero la simplicidad que funciona nunca es accidental. Es la destilación de una comprensión muy profunda de lo que la gente quiere cuando quiere algo. La idea fue esta. Corona no era la cerveza que bebías en casa mirando la televisión. Era la cerveza que bebías con los pies en la arena, con el sol cayendo sobre el agua, con la sensación de que el tiempo se había detenido exactamente donde debía detenerse. Era la cerveza del verano eterno, de la playa sin fecha de regreso, del estado de ánimo que todos quieren pero que pocos saben cómo alcanzar. Y Corona, con su botella transparente que mostraba ese líquido dorado y claro como el sol sobre el Pacífico, con su ritual del limón que nadie había pedido pero que nadie podía ya imaginar sin él, con su presencia en las playas de Cancún y Puerto Vallarta que los turistas norteamericanos llevaban en la memoria de regreso a sus ciudades de invierno, llegó al mercado norteamericano no como una cerveza más, sino como la forma embotellada de un lugar donde todos querían estar. Los números que siguieron no necesitan adornos para impresionar. Para finales de los años 90, Corona Extra era ya la cerveza importada más vendida en los Estados Unidos. No la más vendida entre las mexicanas, la más vendida entre todas las importadas, superando a las europeas que habían pasado décadas construyendo su posición. Eso no era un resultado de mercado, era un fenómeno cultural. Era la prueba de que México había producido algo que el mundo más rico y más influyente del planeta quería con una consistencia que ningún analista había predicho y que ningún competidor había podido frenar. En México, ese éxito exterior tenía un efecto que iba más allá de lo económico. Cada vez que un mexicano viajaba a Estados Unidos o a Europa y encontraba Corona en una carta de restaurante, en la heladera de un bar, en las manos de alguien que no hablaba español y que bebía esa cerveza no porque le hubieran dicho que debía hacerlo, sino porque genuinamente la prefería. Sentía algo que es difícil de describir con precisión, pero que cualquier mexicano que lo haya vivido reconoce de inmediato. El orgullo específico y poderoso de ver algo tuyo en el mundo, algo que salió de tu tierra y llegó tan lejos que la distancia lo vuelve extraordinario. No era el orgullo del turista que lleva una artesanía en la maleta, era el orgullo del productor que entendió que lo que hacía valía más allá de sus fronteras y que el mundo lo había confirmado sin que nadie lo pidiera ni lo forzara. Grupo Modelo no solo vendía cerveza, fabricaba ese orgullo, botella por botella, en cada mercado donde Corona llegaba y se quedaba. Para los años 90, la empresa había consolidado una posición que parecía inexpugnable. Controlaba alrededor del 60% del mercado mexicano de cerveza. Tenía presencia en más de 150 países. Sus instalaciones en México eran las más modernas de América Latina en su ramo. Sus marcas cubrían todos los segmentos del mercado.
Su red de distribución era un activo de décadas que ningún competidor podría replicar en menos tiempo del que había tomado construirla. Y sobre todo, tenía algo que no aparece en los estados financieros, pero que cualquier empresario experimentado sabe que es el activo más difícil de construir y el más difícil de reemplazar cuando se pierde. La confianza de millones de consumidores que no se preguntaban si debían comprar sus productos porque la respuesta ya estaba incorporada a su rutina desde antes de que fueran conscientes de haberla tomado. Parecía que nada podía cambiar eso. Pero hay una trampa en la que caen incluso los más exitosos, y es la confusión entre el tamaño de lo que se ha construido y la permanencia de las condiciones que hicieron posible construirlo. Grupo Modelo había crecido en un mundo con ciertas reglas, mercados relativamente aislados, consumidores con acceso limitado a alternativas, industrias cerveceras organizadas todavía en lógicas nacionales o regionales, donde los gigantes locales eran, por definición, los jugadores más grandes en sus territorios. Ese mundo estaba cambiando, y la velocidad del cambio era mayor de lo que cualquier balance anual podía capturar con suficiente claridad. Lo que estaba ocurriendo en la industria cervecera global, en las 2 últimas décadas del siglo XX, era una de las consolidaciones más aceleradas que cualquier industria de consumo masivo había visto en la historia moderna. Las grandes cerveceras europeas y norteamericanas habían entendido algo que las cerveceras nacionales de mercados emergentes todavía estaban procesando: que la economía de escala en la producción y distribución de cerveza funcionaba de una manera que hacía casi imposible competir a largo plazo para cualquier empresa que no alcanzara cierta masa crítica global, que los márgenes que permitían invertir en innovación, en marketing, en infraestructura y en expansión geográfica dependían de volúmenes que ningún mercado nacional por sí solo podía generar con suficiencia, que el futuro de la industria no sería de muchos jugadores medianos, sino de pocos jugadores enormes, y que los que no estuvieran en el grupo de los enormes terminarían siendo absorbidos por ellos, tarde o temprano, en los términos que los enormes decidieran imponer. Anheuser-Busch, la cervecera norteamericana más grande de la historia, había entendido esto desde temprano, y había entendido también que Grupo Modelo no era solo una empresa con números atractivos. Era la llave de acceso al mercado mexicano, que para entonces era uno de los mercados cerveceros más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, y era también la propietaria de Corona, que para entonces era ya no solo la cerveza importada más vendida en Estados Unidos, sino una marca global con un valor que ningún análisis puramente financiero podía capturar del todo. En 1993, Anheuser-Busch adquirió el 17.7% de Grupo Modelo. No era una adquisición de control, era una posición minoritaria. Y para muchos observadores en ese momento, la lectura obvia era la de una alianza estratégica entre 2 empresas que se beneficiaban mutuamente. Grupo Modelo accedía al capital y la experiencia de distribución norteamericana de la empresa más grande de su industria en el mundo. Anheuser-Busch accedía a la segunda cerveza importada más conocida en su mercado doméstico y a un socio con presencia sólida en un mercado en crecimiento que quedaba literalmente al otro lado de su frontera sur. Era una transacción que tenía sentido para ambas partes tal como estaba planteada. Pero las transacciones que tienen sentido para ambas partes tal como están planteadas no siempre siguen siendo simétricas con el tiempo, especialmente cuando una de las partes tiene una capacidad de capital estructuralmente mayor que la otra, y cuando el entorno externo evoluciona de maneras que cambian progresivamente la posición relativa de cada quien. Aquí quiero pedirles que se detengan un momento, no para escuchar un dato más, ni para seguir construyendo el contexto histórico, sino para hacerles una pregunta que llevo pensando desde que empecé a investigar esta historia, y que no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuánto vale la propiedad de un símbolo nacional? No en términos abstractos, en términos concretos. ¿Cuánto vale que Corona siga siendo mexicana? Que las decisiones sobre qué se produce y cómo se distribuye y dónde se invierte las tomen personas que viven en México, que pagan impuestos en México, que tienen sus familias en México y cuya prosperidad está atada a la prosperidad de este país. ¿Hay un precio en el que esa propiedad deja de importar porque los beneficios económicos del acuerdo son suficientemente grandes para compensar lo que se cede? ¿O hay algo en la propiedad de los símbolos que no puede evaluarse en los mismos términos en que se evalúa cualquier otro activo? Porque lo que se cede con ella no es solo dinero ni control corporativo, sino una parte de la narrativa que un país usa para entenderse a sí mismo. Dejen su respuesta en los comentarios. No la pido por protocolo. La pido porque creo que la respuesta que cada quien tiene sobre esto revela algo preciso sobre cómo entiende la diferencia entre el éxito de una empresa y la salud de una identidad nacional. Lo que comenzó a cambiar en los años siguientes no fue inmediatamente visible desde afuera. Grupo Modelo seguía creciendo. Corona seguía ganando mercados.
Los números continuaban siendo impresionantes por cualquier métrica que se aplicara, pero por debajo de esa superficie de éxito sostenido había tensiones que la estructura accionaria de la empresa iba haciendo progresivamente más difíciles de ignorar. La participación de Anheuser-Busch en Grupo Modelo fue creciendo con el tiempo, y con ella la influencia de los socios norteamericanos en las decisiones estratégicas de la empresa. No de manera dramática ni en un solo movimiento, sino en la forma en que el agua va entrando por una fisura pequeña, constante, paciente, con una presión que no parece urgente en ningún momento particular, pero que acumula con el tiempo hasta que el resultado es irreversible. La familia Díez, que había sido el núcleo de control mexicano de Grupo Modelo durante décadas, mantuvo su posición. Pero mantener una posición en una empresa donde el socio extranjero tiene una participación creciente y donde las presiones del mercado global apuntan sistemáticamente hacia la consolidación no es lo mismo que tener el control real de las decisiones fundamentales sobre el futuro de esa empresa. El entorno externo tampoco colaboraba con la estabilidad. La industria cervecera global estaba en medio de una ola de fusiones que reducía el número de jugadores independientes con una velocidad que hacía que cada año el mapa de la industria pareciera diferente al del año anterior. En 2004, la belga Interbrew y la brasileña Ambev se fusionaron para crear InBev, la cervecera más grande del mundo por volumen. En 2008, InBev adquirió Anheuser-Busch en una operación de $52 mil millones que creó AB InBev, un conglomerado de proporciones que no tenían precedente en la historia de la industria. La empresa que había sido socia de Grupo Modelo desde 1993 ya no era la Anheuser-Busch que había firmado aquel primer acuerdo. Era ahora la pieza central de la corporación cervecera más grande que el planeta había visto, con una capacidad de capital y una lógica de expansión que operaban en una escala que hacía que el valor de Grupo Modelo, por enorme que fuera en términos absolutos, representara solo una fracción de lo que AB InBev ya era. Para AB InBev, completar la adquisición de Grupo Modelo no era solo una transacción financiera. Era la pieza que faltaba en un rompecabezas global que ya tenía casi todas las demás piezas en su lugar. En junio de 2012, AB InBev anunció la oferta de adquisición del 100% de Grupo Modelo por aproximadamente $20 mil millones. El número era impresionante. Era una cifra que reconocía el valor extraordinario de lo que Grupo Modelo había construido durante 87 años. Era, en cierto sentido, el reconocimiento más explícito que podía existir de que aquellos empresarios que en 1925 habían apostado por fundar una cervecería en un país que salía de una revolución habían tenido razón en apostar. $20 mil millones es la forma más contundente que tiene el mercado global de decirle a alguien que lo que construyó valía la pena. Pero $20 mil millones es también el precio de ya no ser dueño de lo que construiste. La operación no fue inmediata. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos interpuso objeciones antimonopolio, argumentando que la fusión concentraría demasiado poder en el mercado norteamericano, donde Anheuser-Busch ya tenía una posición dominante y donde Corona era el competidor importado más relevante. La solución fue una concesión que tiene su propia carga simbólica. Los derechos de Corona para el mercado norteamericano, la corona de la corona, los derechos sobre el mercado donde Corona había construido su reputación global, fueron cedidos de manera perpetua a Constellation Brands, una empresa de bebidas norteamericana. La cerveza que había convertido a México en un exportador de referencia mundial seguiría vendiéndose en Estados Unidos, pero la empresa que se beneficiaría de esas ventas ya no sería mexicana. En junio de 2013, la adquisición se completó. Grupo Modelo pasó a ser parte de AB InBev. La sede operativa se mantuvo en México. Las plantas siguieron produciendo. Los camiones de reparto siguieron llevando Corona y Modelo y Pacífico y Victoria a los mismos puntos de venta de siempre. El producto no cambió. El sabor no cambió. La botella transparente con la etiqueta dorada siguió siendo la misma que había sido desde 1925. Y sin embargo algo había cambiado de una manera que no requería ningún análisis financiero para percibirse, porque era una de esas cosas que se sienten antes de que se entiendan. Las decisiones sobre el futuro de esas marcas ya no se tomarían en México. Hay que tomarse un momento para entender lo que eso significa en términos concretos, porque es fácil reducirlo a un titular y perder la profundidad de lo que implica. Cuando las decisiones estratégicas de una empresa se toman en la sede corporativa de un conglomerado global, esas decisiones se toman con la lógica de quien administra un portafolio enorme y diversificado, no con la lógica de quien tiene su historia personal y la de su familia atada al futuro de una marca específica. No hay nada moralmente reprochable en eso. Es simplemente la lógica del capital a escala global, que no tiene patria, porque la patria no es una categoría que el capital en esa escala necesite para funcionar.
Pero esa lógica produce resultados diferentes a los que produce la lógica del empresario que fundó algo en un país específico y que siente que la prosperidad de ese país y la prosperidad de su empresa son la misma cosa. Las marcas que pertenecen a conglomerados globales se administran en función de lo que es óptimo para el portafolio total, no en función de lo que es óptimo para el mercado de origen. Las inversiones fluyen hacia donde generan el mayor retorno para el conjunto. Las decisiones sobre qué marcas se empujan y cuáles se dejan en mantenimiento dependen de variables que no tienen nada que ver con el orgullo industrial de ningún país en particular. La cerveza sigue produciéndose en México, pero el orgullo de que la cerveza sea mexicana ya no está atado a que las decisiones sobre esa cerveza las tomen mexicanos. Y eso importa. Importa de una manera que no aparece en ningún índice de bienestar económico, pero que cualquier país que haya vivido la venta de sus marcas fundacionales reconoce, a veces demasiado tarde, como una pérdida real. Hay un tipo de impacto que la venta de Grupo Modelo tuvo sobre la identidad industrial de México, que es más difícil de medir que cualquier variable macroeconómica, pero que está ahí, operando en silencio, en la manera en que el país se narra a sí mismo cuando necesita citar ejemplos de lo que es capaz de producir. Durante décadas, Grupo Modelo fue uno de esos ejemplos. Era la respuesta concreta a cualquier duda sobre si México podía construir empresas de clase mundial, crear marcas con reconocimiento global, competir en los mercados más exigentes del planeta y ganar. La respuesta era Corona. La respuesta era Modelo. La respuesta era la botella transparente que se encontraba en los bares de Tokio y en las playas de Ibiza, y en las reuniones de universitarios en Chicago y en los restaurantes de Buenos Aires. La respuesta era un país que había fabricado algo que el mundo quería. Esa respuesta sigue siendo parcialmente verdad. Corona sigue siendo una de las cervezas más vendidas del mundo. Las plantas en México siguen operando y siguen empleando a miles de personas. Los ingresos fiscales que genera la actividad cervecera siguen fluyendo hacia el erario mexicano. Nadie puede decir que la operación fue un desastre económico para México en los términos que los economistas usan para medir esas cosas, pero hay una diferencia entre producir algo y ser dueño de algo. Hay una diferencia entre ser el lugar donde se manufactura una marca y ser el lugar que decidió que esa marca existiera, que apostó por ella cuando nadie garantizaba que funcionaría, que la llevó al mundo con la determinación de quien sabe que lo que tiene en las manos es mejor de lo que el mundo todavía sabe. México fue eso segundo. Y cuando dejó de serlo, algo en la relación entre el país y su propia capacidad productiva cambió de una manera que no tiene un nombre preciso, pero que se siente en la diferencia entre decir esa cerveza es mexicana y decir esa cerveza se hace en México. No es la misma frase. Lo que el caso de Grupo Modelo ilumina con una claridad que incomoda es algo que México comparte con muchos otros países que vivieron procesos similares en industrias diferentes. La distancia que puede existir entre construir algo extraordinario y construir las condiciones para conservarlo. Grupo Modelo fue un proyecto empresarial de una coherencia y una visión que pocas empresas latinoamericanas de esa época pudieron igualar. Sus fundadores y las generaciones que los sucedieron tomaron decisiones difíciles y las tomaron bien. Construyeron algo que el mundo terminó reconociendo en los términos más objetivos posibles, pagando más de $20,000 millones por él. Pero la fortaleza que construyeron era la fortaleza de una empresa en un mundo donde las empresas competían principalmente dentro de lógicas nacionales o regionales. Cuando ese mundo cambió de reglas, cuando la escala de la competencia se volvió global, de una manera que hacía que el tamaño de Grupo Modelo, por enorme dentro de México, fuera relativamente pequeño frente a los conglomerados que se estaban formando, la empresa enfrentó una elección que no era realmente una elección entre dos opciones iguales. Era la elección entre vender en sus propios términos, con un precio que reconocía el valor de lo que se había construido, o esperar a que las condiciones del mercado erosionaran esa posición, hasta que vender se convirtiera en algo menos voluntario y menos favorable. Eso no es una falla de los empresarios mexicanos. Es la descripción de lo que les ocurre a las empresas nacionales cuando el capital no tiene barreras y la escala es la variable que lo determina todo. Es la descripción de un sistema en el que los países que no construyeron condiciones para que sus empresas más valiosas pudieran permanecer independientes, terminan viendo esas empresas absorbidas por quienes sí construyeron esas condiciones o por quienes simplemente tenían más capital disponible. Y aquí está el nudo que esta historia no puede evitar. Podría haber sido diferente. Había una versión en la que Grupo Modelo encontraba el camino para mantenerse mexicano, sin dejar de ser competitivo en un mercado global que se consolidaba con una velocidad que no esperaba a nadie.
o la lógica del capital a esa escala hace inevitables este tipo de resultados con una determinación que convierte la pregunta en un ejercicio de nostalgia más que en un análisis útil. No tengo una respuesta definitiva, pero sí tengo una convicción, que la forma en que un país responde a esa pregunta dice mucho sobre lo que ese país entiende por soberanía, por desarrollo y por el tipo de futuro que quiere construir para las generaciones que vendrán después. Porque lo que se perdió con la venta de Grupo Modelo no fue solo una empresa. No fue solo un empleador, ni un contribuyente, ni un exportador. Fue el dueño de un relato. El relato de que México podía ir al mundo con algo fabricado aquí, con un nombre en español y una historia enraizada en este suelo, y competir con los mejores y ganar. Ese relato no ha desaparecido del todo. Corona sigue siendo la cerveza que el mundo asocia con México, y eso tiene un valor que la adquisición no borró. Pero el relato ha cambiado de dueño, y cuando un relato cambia de dueño, también cambia, imperceptiblemente pero de manera real, lo que ese relato puede decir sobre quienes lo protagonizaron. Las marcas más poderosas no son las que tienen los mejores productos, son las que han logrado que su existencia forme parte de la manera en que una comunidad se entiende a sí misma. Las marcas que han logrado eso son algo más que activos comerciales, son argumentos. Argumentos que una sociedad usa para decirse que es capaz, que puede, que lo que sale de sus manos tiene valor en el mundo. Esos argumentos son frágiles de una manera que ningún balance contable puede capturar, porque no son activos que se amorticen ni pasivos que se cancelen. Son construcciones que tardan décadas en formarse y que pueden disolverse en la distancia entre lo que una empresa era y lo que se convirtió, sin que haya una fecha precisa para el cambio ni un evento singular que lo explique. Grupo Modelo tardó 88 años en construir lo que construyó. Lo construyó con una coherencia que merece respeto genuino, no condescendiente. Lo construyó en un país que no siempre facilitó las condiciones para que empresas así pudieran prosperar. Y lo hizo de todas formas. Lo llevó al mundo de una manera que hizo que millones de personas, en 150 países, supieran que México producía algo que valía la pena. Eso no se borra. Eso permanece en la historia industrial de este país con una claridad que ninguna transacción corporativa puede reescribir. Pero hoy, cuando alguien en un bar de Berlín, o de Sydney, o de Ciudad de México pide una Corona, el dinero que esa cerveza genera viaja en una dirección que en 1925 nadie en la colonia Bondojito hubiera podido anticipar. Viaja hacia Lovaina, en Bélgica, donde AB InBev tiene su sede corporativa. Pasa por cientos de estructuras financieras en docenas de países. Alimenta un portafolio de marcas que incluye más de 500 cervezas de todos los rincones del mundo. Y en algún punto de ese viaje, la cerveza que nació en México como un acto de fe en lo que México podía ser, se convierte en una línea más en el estado financiero de la empresa más grande de su industria en la historia del planeta. Eso no significa que la historia de Grupo Modelo sea una historia de derrota. Es una historia de éxito tan extraordinario que el éxito mismo lo convirtió en un objetivo irresistible para el capital global. Pero es también una historia sobre el precio de ese éxito y sobre la diferencia entre construir algo que el mundo valora y conservar la propiedad de algo que el mundo valora. Esa diferencia no es solo financiera. Es la diferencia entre ser el autor de un relato y ser el personaje de un relato que alguien más está contando. Si hoy caminas por las calles de cualquier ciudad de México y pides una Corona, lo que bebes es el mismo producto que se bebía en 1925. El líquido es el mismo, la botella es la misma, el limón que alguien le pone en la boca antes de servirla es el mismo ritual de siempre. Pero lo que esa botella representa ahora es diferente de lo que representaba cuando el nombre Grupo Modelo era sinónimo de lo que México podía hacer por sí mismo. Hay cosas que un país necesita conservar no porque sean rentables en los términos que el mercado reconoce como rentabilidad, sino porque sin ellas la conversación que ese país tiene consigo mismo sobre lo que es capaz de producir se empobrece de una manera que ningún índice macroeconómico puede medir. Grupo Modelo fue durante casi un siglo uno de los argumentos más poderosos de esa conversación. Y la próxima vez que veas esa botella transparente con su etiqueta dorada, fría, con ese brillo específico que tiene el vidrio cuando el líquido que contiene está a la temperatura exacta en que merece beberse, quizás valga la pena recordar que alguien apostó todo en 1925 para que ese momento fuera posible, que esa apuesta duró décadas, cruzó fronteras, conquistó mercados que nadie le había prometido que podía conquistar, y fabricó en el proceso algo que todavía hoy, después de todo, sigue siendo una de las cosas más reconocibles que México ha dado al mundo. Lo que ya no es posible saber con certeza es a quién pertenece ese reconocimiento. Y esa incertidumbre, silenciosa e incómoda, es quizás la pérdida más honda de toda esta historia.